Hola amigos, bienvenidos de regreso a Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer donas. Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar nuestra leche. Yo ya la calenté. Tiene que estar, es muy importante que esté tibia, no esté súper caliente, porque ahí vamos a colocar la levadura y la levadura necesita una temperatura tibia para poder sobrevivir. Entonces aquí añadí la sal con la harina y voy a añadir el azúcar con la leche tibia y la voy a mezclar. Mi mantequilla está en el refrigerador, es importante que esté cortada en cubos pequeños y esté fría. Y voy a añadir la levadura en mi leche tibia. Entonces voy a continuar mezclando hasta que esté bien incorporado y la voy a dejar reposar unos 5 minutos antes de añadir a la harina y empezar a hacer mi masa. Ahora lo que voy a hacer va a ser poner mi harina con mi sal en mi mesa y voy a formar un volcán con mi mano y voy a añadir la leche. Y voy a añadir los huevos. Recuerden ser muy pacientes cuando hagan pan porque por lo general es un proceso un poco largo, ya que hay que dejar fermentar las masas y eso es uno de los pasos más importantes porque le va a dar a su pan esa textura esponjosa. Recuerden que la levadura es un microorganismo muy importante y es además muy delicado. Entonces, si su leche hubiera estado muy caliente al momento de añadirla, lo más probable es que su levadura se muera y no tenga el mismo efecto en cualquier receta de pan que estén haciendo. Como dijo Carlos en el video de la pasta, una raspa siempre va a ser una buena amiga para mantener su mesa de trabajo limpia y para terminar de incorporar toda esa harina que está volando. Aquí yo ya tengo mi masa. Yo ya sé que es momento de añadirle la mantequilla porque no se pega a la mesa. Entonces voy a ir añadiendo la mantequilla. Voy a añadir primero la mitad, mezclar un poco y después añadir la otra mitad. Aquí tengo ya incorporada mi primera parte de la mantequilla y como pueden ver se está empezando a pegar otra vez en mi mesa. No pasa nada. Voy a añadir la segunda parte de la mantequilla y voy a seguir mezclando. Bueno, como pueden ver aquí, ya estoy terminando de incorporar toda la mantequilla y ahora nada más es cuestión de seguir amasando para desarrollar el gluten. Y es súper importante que esté bien desarrollado porque el gluten es esa proteína que da elasticidad a las masas y con el gas que generan las levaduras cuando ingieren azúcar, lo que va a hacer es que va a retener todas esas burbujas de gas en el pan y por lo tanto va a generar una consistencia mucho más esponjosa. Y si se cansan, siempre le pueden decir a su novio o a su pareja o a algún amigo o roomie familiar que los ayude a seguir amasando. Aquí está ya mi masa. Carlos me ayudó a terminarla de amasar. Y yo ya sé que ya está lista porque les voy a enseñar. Corto un pedacito y le empiezo a estirar hasta que casi se transparente hacia el otro lado. Vamos a dejar reposar por un periodo de aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente. Para dejarla reposar les recomiendo un bowl y un poco de aceite alrededor. Van a poner su masa así y la van a tapar con un trapo húmedo. Es muy importante que esté húmedo. 1 hora después nuestra masa ya dobló tamaño. Va a variar en cada situación
tiempo en el que le tienen que dar para que fermente, ya que son muchos factores. Aquí pues mi casa es calientita, entonces no necesité ponerla arriba del refri o cerca de un calentador. Pero ustedes ya que conocen cada quien sus casas van a ver qué medidas tomar para que su masita doble tamaño. Entonces voy a quitar de aquí del bowl mi masa y voy a enharinar mi mesa para que no se pegue. Voy a aplastarlo un poco con mi mano y es importante que tengan cortadores. Si los tienen, les va a facilitar mucho la vida. Si no, no se preocupen, pueden usar un vaso. Y vamos a poner un poco más porque no quiero que se me pegue. Ok, entonces tienen que agarrar un rodillo. Si no tienen una botella de vino, está bien. Hay miles de formas de hacer esto, con sus manos incluso. Pero, pues, yo me facilito un poco la vida con un rodillo. Entonces voy a extender mi masa y tengo que ver que esté del mismo ancho en todos los lados. Es importante también que vayan girando su masa para que no solo extiendan un lado, porque de lo contrario les van a salir unas donas ovaladas. Entonces, ahí está. Y voy a ver que estén todos lados parejos. Y al parecer ya está. Ya tengo extendida mi masa. Como pueden ver es más o menos 1 centímetro de espesor en toda su área. Y ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a cortar mis donas. Tengo mi cortador, le pongo un poco de harina y voy a irme cortando así todas las donas. Vamos a ir colocando nuestras donas en una charola con papel. Y si se han dado cuenta, mi papel en este caso, vean, lo corté en 6 partes para que cuando llegue la hora de freír las pueda levantar una por una y sea todavía más sencillo para mí. Y ahora con lo que me sobró, como no vamos a desperdiciar nada tampoco, vamos a aplanar, vamos a juntar y se puede volver a extender sin ningún problema. Entonces en unos minutos vamos a dejar fermentar cuando estén todas las donas listas. Y va a ser el mismo procedimiento que hace rato. Colocamos un trapo húmedo y va a pasar una media hora aproximadamente hasta que van a ver un cambio en la textura de sus donas. Aquí, como pueden ver, ya tengo mis donas cortadas y lo que voy a hacer ahora es cubrirlo con mi pañuelito húmedo. Entonces, quiero que antes de que las pongan a fermentar nuevamente, tóquenla con su dedo muy delicadamente y sientan y apréndanse esa textura, cómo se siente. Porque cuando estén fermentadas se van a sentir todavía más suaves que ahorita y ustedes pues necesitan empezar como a ver esos pequeños detalles porque van a hacer la diferencia en su producto final. Como pueden ver, aquí están las donas, ya aumentaron también de tamaño y ahora al tacto son todavía más suaves. Entonces quiere decir que ya están listas. El aceite es muy importante que cuando vayan a freír algo, yo ahorita tengo un termómetro, pero no se preocupen, esté a 180 grados, porque eso significa que está listo para freír de tal forma que las donas no van a absorber tanta grasa, pero no por eso son healthy, ¿eh? Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una primero y voy a ir directo al aceite. Vean cómo mi aceite ya sé que está listo porque luego suelta burbujas. Entonces ese es el indicador a los que no tienen termómetro para que puedan saber si ya está listo su aceite. Pueden apartar un poco de la masa y dejar un par de bolitas pequeñas para probar su aceite. Este está agarrando color. La volteo. Y yo creo que vamos a hacer estas dos de azúcar con canela primero. Yo aquí tengo
mi mezcla de azúcar con canela y una charola. Esta dona ya se ve que ya está. Y voy a cubrir. Nada más con mucho cuidado porque pues obviamente están muy calientes. Y ahí voy a poner la segunda. Voy a terminar de freír las donas y en cuanto estén todas y estén decoradas les enseño. Y por lo pronto me despido, denle like al video, compártanlo con sus amigos y espero que hagan las donas muy pronto. Bye.